Buen día, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Se viene el fresquito de nuevo, ¿eh? Hacen. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Tranqui? A ver, está Sol, Ale y Mimi. Muy bien. Siempre firme ahí. Bárbaro. Bueno. Listo. Bien, acá se viene el martes. Buen día, buena semana. Mira, se ve la compu. No pasa la hora. Acá nos dimos un bañito de inmersión. Es que empezar el día también con un bañito hace muy bien. Bueno, y terminarlo también. Sí. Arrímate más acá si querés. Bueno, hoy vamos a... Feliz junio, feliz mes de junio. Es el mes que trae el Día Internacional del Yoga, el equinoccio de ¿Cuándo era el Día invierno, Internacional de Yoga? el 21 de junio. Ah, justo con el cambio. Junto con el equinoccio de invierno, que vamos a estar en Capilla del Monte en un retiro y con actividades especiales Para allá. ellos es el de verano, digamos, Ah, lo del sí, norte. es más lindo el de verano. Pero la verdad que es lindo. ¿Vieron el Ah, sábado, el día que tuvimos? Yo estaba con Yori Musculosa, salí en Yori Musculosa. Y bueno, el solcito, parecía un día súper primaveral. La verdad que espectacular. hoy no da para ella y la musculosa. Así que pedí, no, estaba divino, divino el sábado, no sé qué hicieron. El domingo dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué Mm. pasó que cambió tanto el clima? Bueno, hablando de qué pasó, ahí las chicas sugerían un tema que la verdad que nos cuesta a todos Ah. mucho. Y es como remar contra la corriente, porque es una energía que se gasta tremenda. Y Pero se normalmente ve gastamos energía en un sin montón de sentido, cosas. pero bueno. Bueno, se ve mucho en la consulta también, que es el tema de la aceptación. Aceptación. ¿Qué Lo que tema? pasa es que el ego nos juega una mala pasada muchas veces, porque a veces es el querer controlar, en realidad. No sé si controlar, o sea, en realidad, si uno se lo pone a pensar, ya aceptación es algo que va en contra del ego. O sea, el ego quiere una realidad de acuerdo a cómo él la percibe, a cómo él la ve, a cómo el ego quiere, ¿sí? No se, no se permite, o es muy difícil que se permita, salvo que se haga un lindo cambio y laburo, nuevas realidades. Justamente de eso se trata, el ego, o sea, ve la realidad desde el lugar que él la puede ver. Entonces, aceptación, que ahí hay también una trampita, ahora vamos a charlar de eso, pero aceptación implica una realidad que yo no quiero, o que a mí no me gusta, o que me cuesta asumir. Y aceptación no significa, y por ahí desde este lugar es más fácil que el ego lo acepte, ¿no? No significa rendirse o renunciar. Al contrario, aceptación significa... si aguarden que tengo que enchufar la compu. Ah, bueno, el agujerito de arriba. Y va a ser mucho más fácil que el ego lo acepte cuando yo analizo la situación. O sea, siempre lo que tengo que aceptar o no es una situación. Algo que o va en contra mío o yo no lo puedo asumir o me cuesta asumirlo, si no ya lo hubiera hecho. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo que no es bajar los brazos? Pues nosotros en nuestra mente tenemos que aceptación es resignación O sometimiento. o sometimiento. Exacto. Estamos como programados de esa forma. Entonces, aceptación no lo tenemos que ver de esa forma.
Aceptación es primero cuando yo analizo la realidad y veo que es algo que yo no puedo evitar, veo que es algo que no depende de mí, veo que es algo que hay, digamos, fuerzas superiores a mi personalidad que hacen que yo viva esa situación. Digamos, es una situación que no, como se dice, me toca, ¿no? Es una situación que aparece en mi vida, ¿sí? Para dejarme una enseñanza. Como yo sé desde este conocimiento que para dejarme una enseñanza, primero veo que realmente sea una situación que yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque por ahí no tengo que aceptar algo que sea negativo contra mi persona, ¿no? O con mi persona, o con el camino de vida que yo voy llevando. A veces confundimos eso y el ego se esconde detrás de eso para quizás no hacer un cambio evolutivo. Yo he escuchado muchas veces, no sé, situaciones que tienen que ser, digamos, positivas para mi crecimiento espiritual, ¿no? No sé, hablar con alguien. Bueno, y ese día, no sé, salgo y el auto tiene la rueda pinchada, yo iba a ir en auto. Ah, listo, tengo que aceptar que la rueda está pinchada, que no tengo que ir a hablar con esta persona. El universo me está diciendo que no tengo que enfrentar esta situación. No, ahí ¿qué estoy haciendo yo? Estoy justificando una inacción mía, Y te viene bárbara. claro, que va a ser, digamos, con un resultado positivo para mi evolución. O sea, ¿yo a qué me tengo que rendir? ¿O qué es lo que tengo que aceptar? Lo que sea positivo para mi crecimiento. A ver, a veces tenemos enfermedades complejas o difíciles o muy duras, las cuales, bueno, no puedo evitar porque ya está. Bueno, eso lo tengo que aceptar. ¿Pero eso quiere decir que me tengo que entregar? No. No, porque justamente el crecimiento del aprendizaje va a ser de convivir con esa situación o con esa enfermedad y, digamos, escarbar y poder sacar de esa enfermedad algo positivo, que no sea doloroso. ¿Por qué? Porque si yo me resigno, ay, soy sufrimiento, sufro, me doy con el látigo 5 puntas, me voy al 1,80 m. Cuando yo tengo en realidad una situación de enfermedad que si la acepto como debe ser, me va a servir para crecer. No me estoy rindiendo. Eso es lo que tienen que entender. O sea, aceptarse no es resignar. Aceptarse no es rendir. Es fortalecerse a uno mismo en realidad. Lo que pasa es que estamos programados al revés. O sea, nosotros creemos que aceptar una situación es decir, bueno, ya está, me someto a la realidad. O ya está, me dejo someter. O ya está, bueno, y así está la humanidad como está. Si nosotros todos, en vez de aceptar, en vez de resignarnos, aceptáramos situaciones, creceríamos y evolucionaríamos. O sea, aceptación es entender que tal situación, ¿sí? Va a ser algo positivo para mi evolución. ¿Por qué? Porque está todo pensado para que ustedes crezcan, para que ustedes evolucionen. Entonces, normalmente, la situación que me cuesta aceptar es una situación que o generé yo con mis malas acciones y decisiones, ¿sí? O situaciones que tengo que vivir que me van a reportar un crecimiento. Normalmente las que más me cuestan aceptar son las que yo genero. O sea, situaciones que como resultado de mis acciones egoístas, erróneas, ¿sí? Me proporciona una realidad incómoda, ¿sí? Y las que más le va a costar aceptar al ego son las que el ego genere. O sea, yo nunca me equivoco, piensa el ego. Yo siempre tengo la razón, piensa el ego. Yo soy la víctima, piensa el ego. Eh,
el ego le va a costar asumir responsabilidad de que es el gestor de una situación incómoda, porque él nunca se equivoca. Entonces, si yo lo veo desde ese lugar, cuando yo tengo una situación que me cuesta aceptar, hay algo de esa situación que me va a servir para crecer, porque normalmente va a ser algo que o gesté desde mi propia realidad por actuar de una forma que desconozco que no es la correcta, ¿sí? Porque a veces pasa eso. O sea, termino teniendo, no sé, una enfermedad como un cáncer y resulta que toda mi vida la viví como para tener esa enfermedad. Claro, yo no lo sabía. Si yo hubiera sabido que iba a tener un cáncer, iba a adquirir un cáncer, bueno, quizás hubiera tenido la posibilidad de cambiar mis acciones. Pero claro, cuando yo acciono de una forma que no es positiva, una forma positiva que es lo que yo sé que está bien. ¿Qué es lo que sé que está bien? Vamos al ejemplo del cáncer. La buena alimentación, buena vida, eh, estar libre de emociones tóxicas, podríamos decir, que son mías, no es el otro. A veces no es el otro el tóxico. Quizás lo que es tóxico es como yo veo al otro. Eso sí es muy tóxico. ¿Sí? O tener emociones de esa índole, o sensaciones, o visiones de mí mismo. O sea, esto de me odio. ¿Sí? Entonces, el ego internamente, muy en lo profundo, sabe que lo malo no es bueno y que lo bueno no es malo. O sea, hay una parte mía que sabe, en el fondo, que yo termino gestando esa situación. Entonces, cuando me enferme, me va a costar un montón, muchísimo, aceptar mi enfermedad. ¿Por qué? Porque si yo acepto mi enfermedad, tengo que aceptar que hice todo mal. Y es muy difícil aceptar que, no sé, tengo 50 años y 50 años estuve equivocado. 50 años de error. ¿Se entiende? Bueno, es distinto cuando yo tengo otro tipo de situaciones que no dependen de mí. No sé, cambia la economía del país, ¿sí? Entonces vivo situación que va a ser pasajera porque yo me tengo que readaptar a la situación, ¿sí? De que no tengo, siento que no tengo dinero. ¿Y por qué me cuesta aceptar eso? Porque no quiero cambiar quizá mi modo de vida. Cuando yo no tengo problema con la aceptación, ¿qué hago? Observo inteligentemente mi vida y veo que acá estaba tirando la guita, no sé, en vez de cocinarme, compro siempre la roti, ¿sí? Me gusta salir todos los fines de semana al cine, al restaurante y después me voy a la heladería. Me gusta irme de vacaciones, no sé, a Cancún. Y a, no sé, a otro destino del Caribe o a New York y hacer compras allá, ¿viste? Claro. ¿Cuántos de esos gastos son necesarios? Entonces, si yo tengo aceptación, tengo la posibilidad, o me doy la posibilidad de decir, ah, esto lo puedo sacar, te lo puedo sacar, te lo puedo sacar, te lo puedo sacar, te lo puedo sacar. O puedo sacar esto y dejo esto y esto. Y voy a ver que me va a alcanzar. Entonces, esa sensación de dolor, entre comillas, y que al ego le cuesta aceptar, la resuelvo rápido. Ahora, si yo no estoy dispuesto a cambiar de forma de vida, a resignar esto, lo otro y demás, o sea, ¿qué hace mi ego? No acepta la situación y tampoco puedo ver los puntos en mi vida que están mal. Entonces, en realidad, aceptación, ¿qué quiere decir? ¿Y cómo lo tienen que entender ustedes para poder aceptar? ¿Sí? Que todo lo que me incomoda me está dando la posibilidad de hacer una mejora, de hacer un cambio, que quizás implique un esfuerzo mío. ¿Sí? Cuando es un esfuerzo mío, es algo para crecer, es algo para evolucionar, es algo para perfeccionarme, es algo, bueno.
nunca, nunca, pero absolutamente nunca, nunca tienen que resignarse. ¿Sí? A lo sumo lo que tienen que hacer es resignar su propio ego. O sea, decirle a tu ego, bueno, para. O sea, la estoy pasando mal porque no acepto. ¿Qué sentido tiene? Si yo sé que si acepto y hago este cambio, la paso bien. No acepto, no hago este cambio, sufro. Bueno, fíjense que hay muchas personas que no aceptan y sufren, 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 sufren. Yo lo he visto infinitas veces. ¿Sí? Sufren, 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 sufren. Cuando aceptan, porque en realidad son errores nuestros, la mayoría de las veces cuando somos tan obcecados en no aceptar algo, es porque es un error de mi ego. Normalmente así, chicos. O sea, no hay fuerzas externas que me pongan en esa situación. Esas, cuando hay fuerzas externas que me ponen en una situación, son más fáciles de aceptar que mis propios errores. O sea, capaz que estoy más abierto a aceptar que haya una inundación, que el agua entre en mi casa, que tenga que cambiar los pisos, los muebles y demás, que aceptar que mi marido no me quiere o no me ama. O aceptar que fui una mala madre. O aceptar que cometí errores como marido y como padre. Capaz que los segundos me cuestan toda una vida. En cambio, tuve la inundación, perdí la mitad de la casa y lo acepto. Van a ver que lo voy a aceptar más fácilmente, ¿sí? Que estas otras cuestiones. ¿Por qué? Porque las segundas no dependen de mí, ni yo cometí un error, ¿sí? Quizá en la segunda me va a costar desapegarme de lo material, pero ¿qué otra opción tengo? Normalmente, ¿qué hago? Tiro lo que se estropee y compro nuevo. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Es más, ni siquiera se mudan, se quedan en ese lugar. Ahí yo tengo que aceptar y darme que si yo soy inteligente, ¿no? Como segundo escalón, porque es bastante amplio esto de la aceptación, de que si, bueno, nada, si todo el año tengo una inundación, si todo el año el agua llega hasta acá, bueno, me correré, o voy a otro lugar, o me mudo. Bueno, ¿cuántas veces ven que nosotros volvemos a levantar la casa en el mismo lugar donde al otro año me va a volver a inundar? O sea, fíjense que estoy no queriendo aceptar algo que si yo lo miro desde la inteligencia, ¿sí? Pero sí quizás resigne los muebles de adentro, los cambie y vuelva a poner. ¿Y cuánta gasto? En una inundación año tras año, que si yo digo, no, pero yo no me puedo mudar a otro lugar porque no tengo recursos. Pero año tras año gasto recursos y se me pongo a sumar, estoy seguro que capaz que podría alquilar en otro lado o hacerte una casa, comprate un terreno en otro lado, vendo lo que tengo, no sé. Siempre, siempre detrás de la no aceptación hay algo que me espera para crecer, ya sea en una situación material o una situación emocional. No sé, no acepto que, no sé, mi marido no me ama. Entonces, ¿qué hago? Me enceguezco. Mi marido no tiene detalles conmigo, mi marido no vuelve toda la noche a casa, mi marido, y yo lo justifico cuando no acepto. Pobre, está trabajando, pobre. Cosa que capaz que se lo cuente un chico y un chico se va a reír y te va a decir, te está mintiendo. Pero como yo no lo acepto, ¿qué hago? Me miento a mí mismo. ¿Sí? Si yo aceptara, ¿qué hago? Observo. Y si observo, ¿qué hago? Lo cambio. Entonces, siempre la aceptación me va a llevar a una mejora, que no es lo mismo que resignación. Yo no me tengo que resignar a estar al lado de alguien que no amo y no me ama. Si lo acepto, lo cambio. Son dos cosas diferentes. La gente confunde aceptación con resignación. O bajan los brazos. Tengo esta enfermedad, la tengo que aceptar, listo, me tengo que morir así. Dalo a que morirse.
Eso es resignarse, no es aceptar. Aceptar como la aceptación siempre me abre las puertas a un crecimiento, tiene que haber algo bueno detrás de esto. Listo, ¿qué hago? Lucho. Si me resigno, ¿qué hago? Bajo los brazos. Eso no es aceptar, eso es resignación. Es como esto de poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla no es decir, vení, pegame que me gusta. No, no, no. Poner la otra mejilla es tenerte paciencia y estar ahí, pero todo tiene un límite. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que vos realmente no querés. ¿Sí? Entonces no es lo mismo una cosa que la otra. O sea, nadie nos pide autoflagélate. Nadie nos pide dejate golpear, dejate abusar, dejate manipular. Nadie te dice renuncia y lo perdiste. Bueno, ya está, lo perdiste todo. ¿Cuántos hay que pierden todo en lo material y en lo emocional? Porque capaz que perdió en lo material y por ahí la relación era una negociación y ahí pierden a la mujer. Y como pierden a la mujer, pierden a los hijos. Y no se resignan, aceptan y ¿qué hacen? Luchan y al tiempito recuperaron todo. Y al tiempito aparece una persona que realmente lo ame y reconstruye su vida o construye una nueva familia. Pasa desde lo material, hay gente que ha perdido empresas enteras. Si se resigna, ¿qué pasa? Se arroja a la indigencia. Si acepta, ¿qué hace? Lucha y construye de nuevo. ¿Se entiende? No es lo mismo resignar que aceptar. Entonces, cada vez que ustedes tengan una situación incómoda, que se aparezca esto en la mente de la aceptación que cuesta, cuando cuesta, créanme que hay algo que ustedes pueden cambiar. ¿Vieron que Anita me dijo esto que tanto cuesta? ¿Sí? ¿Pero por qué cuesta? Porque mi ego es demasiado grande. Yo soy demasiado importante como para aceptar que me pase esto. En el fondo ese es el mensaje. Soy demasiado importante como para aceptar que me pase esto. O no sirvo para nada. Soy demasiado importante como para hacer, eh, miren, voy a usar palabras fuertes porque a veces lo sentimos así, ¿viste? A veces adornamos las palabras, pero en realidad internamente nos maltratamos, ¿no? Piensen lo que se les ocurra, ¿no? Soy demasiado importante para hacer lo más bajo, entonces renuncio. Porque uno y el ego se puede identificar con ser el más grande, el más ensalzado, o se puede identificar con el ser el más pobre. Y cuanto más pobre sea, mejor es. Como a veces vemos que algunos se pelean por estar más enfermos. Ay, no sabés lo que a mí me pasó. Para a ver quién se da lástima un poquito más, Más ¿no? víctima, ¿quién es más víctima? Claro, yo me encuentro con ella y ella es víctima. Y yo soy víctima. Y claro, y yo quiero que ella, ya me victimizo para que ella me atienda. Y ella se victimiza para que yo la atienda. Y están así. Pero claro, no lo pueden ver de otra forma porque son víctimas ambos, ¿no? Y cada uno se siente peor. Eso pasa muchas veces con los hermanos. Cuando hemos tenido realidades dolorosas de desamor o de un amor, digamos, hasta ahí. Entonces, normalmente en los hermanos surgen una especie de celo que es, vos recibiste más que yo. Y en realidad los dos recibimos migaja, pero yo creo que vos recibiste más que yo. Pero claro, no acepto que vos tuviste el mismo desamor. Y si yo lo aceptara, miraría mi realidad y diría, no, bueno, a ver, todos recibimos lo mismo. ¿Se entiende? Yo el peor de todos, yo el que sufro, yo el que... Bueno, eso es victimizarse.
Eso es resignar, no es aceptar. Aceptar es tener la capacidad de enfrentar eso que es molesto y cambiarlo. La aceptación real y verdadera es el primer paso de la sanación, pero cuando se ve de esa forma, cuando vos aceptás desde el lugar de resignación, no hay sanación. Al contrario, vas a seguir dando vuelta como un trompo. ¿Por qué digo como un trompo? Porque lo haces sobre tu propio eje. Yo, y me quedo ahí, dando vuelta, ¿sí? Entonces van a ver que hay personas, y quizás en su propio entorno, que de toda la vida y de siempre van y le lloran, van y le lloran, van y le lloran. Y vos le decís, no, pero podés hacer esto, podés hacer lo otro. Me tenés a mí, no, no estás solo. Y vos ves que están encerrados y van y lloran, y van y lloran, y van y lloran. Y vos le decís, haz esto, y van y lloran, y van y lloran. En realidad no quieren salir del dolor. En realidad quieren llorar y que vos le hagas, quieren tomar de tu tiempo. O sea, es horrible, ¿no? Porque van a ver que si ustedes miran esos toros, probablemente haya alguno de esos. Siempre hay alguno cerca, ¿sí? Bueno, ese se victimiza, ese resigna y eh, se resigna a ser víctima y victimizar al resto, porque el que es víctima abusa del entorno. Entonces yo te hago víctima a vos. ¿Víctima de qué? De mi victimización. O sea, en realidad yo siento que todos me atacan, pero yo estoy atacando. Yo siento que todos abusan de mí, pero yo soy el abusivo. Yo siento que todos me odian, pero por ser de esa forma termino generando que me odien, o sea, o que me rechacen. Bueno, eso es resignarse, hacer dolor. Aceptación es y me permite verlo para cambiarlo. Y sí, obviamente que va a costar hacer un cambio, pero lo que no tiene que costar es la aceptación. La aceptación es el primer paso, es poder verlo. Cuando yo lo pude ver es porque lo acepté. Si no lo puedo ver es porque me resigné y soy víctima. Entonces, aceptación no es dejar de luchar, porque hay muchas veces que la gente confunde una cosa con la otra. Eso es resignar y nadie te pide que resigne. O sea, ustedes ven que en la naturaleza, en todo el universo, haya algo que se resigne a crecer o a no hacerlo. Vos agarrás y cortale una rama al árbol, crece otra rama. Cortale una pata al perro, el perro se para con tres patas. O sea, trata de destruir el planeta y el planeta se vence a sí mismo, vence eso que lo quiere destruir y sigue existiendo. Bueno, no se están resignando, aceptan y luchan. ¿Por qué? Porque no le queda otra. Si tuvieran la capacidad nuestra, capaz que aceptarían, pero no es aceptar. Se resignarían y no lucharían más. Entonces el planeta ya no existiría. El árbol se secaría. El perro se moriría, ¿sí? De depresión. ¿Por qué no pasa eso? Bueno, ¿por qué? Porque ellos aceptan. No tienen un ego que se plante en contra de la evolución. El problema que tenemos nosotros es que nos cuesta aceptar y nos resignamos. O no aceptamos. La no aceptación es pareja para todo.
Después hay diferencias cuando yo acepto, ¿no? Si me resigno o realmente acepto. Si acepto, lucho y crezco. Si me resigno, me voy al foso. O sea, en realidad me transformo en víctima. Quizá no lo pueda ver, pues yo no puedo aceptarse en víctima. Digo, no, yo lucho con la enfermedad, pero no cambié mi vida. Entonces no estoy luchando, me estoy resignando. Si yo viví toda mi vida mal, y en el fondo sé, porque hoy todos lo saben, o sea, que lo malo malo, lo bueno bueno, nada más que a mí nunca me hizo mal hasta que me hizo mal, ¿sí? Si yo sigo con esa vida, es porque me resigné. Aunque la persona diga lo contrario, porque probablemente se engañe y va a decir, yo estoy luchando con la enfermedad, pero ¿cómo estás luchando? Si no cambiaste en nada. Si haces todo lo posible por estar enfermo. Eso es resignarte, no es luchar. Luchar es cambiarlo. O sea, hay algo que está haciendo que yo genere esta enfermedad. Listo, si hay algo que está generando esta enfermedad, lo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque si sigo siendo el mismo, la enfermedad sigue siendo la misma. ¿Se entiende? Entonces ahí estoy resignando, pero yo creo que estoy luchando. Estoy luchando porque sufro y me la banco, digo. No, eso es resignarse al dolor. El dolor no es para que vos te dejes pegar. Ven y pegame que me gusta. No, el dolor es para que aceptes y lo transformes. ¿Se entiende la diferencia? Es muy sutil, pero no es lo mismo. El que lucha con la enfermedad, ¿qué hace? Ve dónde está su punto de error y lo corrige. ¿Por qué? Porque el error proviene del error. Si aparece una enfermedad es porque hay algo que yo tengo que torcer para que desaparezca la enfermedad y venga el acierto, no el error. El error es algo que no está funcionando bien. Yo tengo dos opciones: aceptarlo, observarlo y cambiarlo, o resignarme y seguir en el error. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, capaz que me salga primero este. A la mayoría le sale este. ¿Y qué pasa? Que terminan no solo siendo víctimas de su propio error, sino que victimizan a todo el entorno. Entonces, supuestamente aquel que está sufriendo no solamente sufre él, es un egoísta, porque sufre todo su entorno. Si aceptara, lo cambiaría y ayudaría al entorno. Y normalmente el entorno, como consciente e inconscientemente hacemos lo mismo, ¿qué hacemos? Nos victimizamos con la víctima. Y si el entorno aceptara, porque, digamos, tuviera más claridad mental para ver la realidad, diría, ah, no, pero este se está victimizando. Entonces hay que diría, che, loco, mirá que vos te estás victimizando. Si podés hacer todo esto para sanar, ¿por qué no lo haces? ¿Querés estar enfermo? Entonces ahí le doy la posibilidad al otro de cambiar. ¿Se entiende? Bueno, una cosa es resignar y otra cosa aceptar. Nada hay que resignar. Absolutamente nada. Yo, por ejemplo, hago las cosas bien y a los demás no les gusta. ¿Yo tengo que resignarme? ¿Y aceptar hacer las cosas mal porque los otros lo hacen mal? No. Eso es resignarse. Yo no acepto. Yo acepto lo bueno. Si hay algo que malo, lo acepto y lo trato de cambiar. Eso siempre te va a impulsar a crecer. Nunca acepten algo bueno por malo o malo por bueno. ¿Sí? Si los demás les gusta tirarse al precipicio, ustedes tienen que aceptarlo y tirarse al precipicio con el resto. Eso es resignarse. Aceptarlo es tener mi capacidad de verlo, ¿sí? Yo quizás tenga el impulso de tirarme al precipicio, pero si no, lo cambio.
¿Por qué? Porque esto no es bueno. Entonces, una cosa es aceptación, otra cosa es resignación. Siempre que tengo una situación incómoda, o eso que nosotros llamamos malo, o imperfecto, o erróneo, es porque hay algo dentro mío que me está diciendo, che, por acá no va. Esa dualidad que tiene el ser o la inteligencia. Es como si tuviéramos, vieron que hacen el ejemplo del diablito y el angelito, ¿no? Bueno, en mi dualidad, o sea, ante la situación incómoda, voy a tener una voz que le va a decir, resignate, te vas a morir. Resignate, no luches más, te vas a morir. Resignate, no luches más. Ya no, resignate, no luches más. Hacé la cosa mal como el resto. Y va a tener otra parte adentro que te va a decir, esto no corresponde. No te resignes. Aceptalo y cambialo. Nunca, pero absolutamente nunca se resignen. Nunca renuncien. Acéptenlo y cambien. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, y se entiende que aceptación es mucho más fácil para el ego eh, aprender de esta forma la aceptación que de la otra forma que nosotros estamos condicionados. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente lo que hacemos es no aceptar o resignarnos. No aceptamos o resignamos. Ninguna de las dos cosas son positivas. Ambas nos van a llevar o a soportar el dolor y seguir aceptándolo, ¿sí? Y no luchar, cuando del luchar y de cambiar viene mi crecimiento, que es por lo cual estoy pasando eso, o si vamos a hablar de lo espiritual, purifico errores pasados, por más que yo luche toda mi vida con una enfermedad, que hay muchas personas que pasan, ¿no? Por esa situación, pero no me resigno, no me meto en el dolor, vivo 10 años y me fui. No, no, lucho, acepto y trato de verlo diferente, trato de cambiarlo. Bueno, eso me va a proporcionar mi purificación, eso desde lo espiritual. Y en la vida material, normalmente, sin ir a ese extremo, tenemos situaciones de resignación o no aceptación. En mi ego diciendo, yo no acepto. Es como si el ser humano no aceptara la creación y crea una vida diferente a la real, una realidad diferente a la realidad, una pareja diferente de la que es. En mi mente está la familia Ingalls, y yo lo he visto, chicos, ¿eh? Y en mi vida real estoy haciéndole vivir un infierno. Pero para mí está todo bien. Entonces, ¿qué estoy siendo? Egoísta. Y estoy proporcionándole sufrimiento a mi entorno. Si mi entorno acepta, lo puede ver y me quedo solo como loco malo, como dice el dicho, ¿no? Y si me pasa eso una, dos, tres veces, el problema, a ver, soy yo. Si yo no lo acepto, ¿qué hago? Sigo siendo víctima y victimizando. ¿Se entiende? O sea, yo desde esta forma de ver la realidad, o sea, el saco le entra a todo. El que se lo ponga va a encontrar algo positivo. O aquel que va a tener una enfermedad toda su vida, o aquel que está enfermando a su entorno y se enferma a sí mismo, o aquel que no acepta algo que le está sucediendo. O sea, lo veas donde lo veas, ¿sí? Vas a tener un resultado positivo. Lo otro no. Lo otro es todo trágico, negativo, nadie crece. O sea, yo, dolor, y arrastro a mi entorno al dolor.
Yo al abismo y arrastro a mi entorno al abismo y el responsable soy yo. Está lleno de eh, víctimas que victimizan al entorno. Nada más que no lo pueden ver o no lo aceptaron todavía. Se resignaron a eso y no lo cambian. Y el entorno se resigna a eso y no toma decisiones para cambiar su realidad. Siguen aceptando el maltrato. Nadie te pide eso. Maltrato o destrato es la misma historia. Yo te golpeo, si te golpeo, te ignoro. A veces el ignorar al otro duele más que una trompada, pero ¿por qué? Porque el otro tiene un ego. Entonces, ignorarte es el golpe más fuerte. Cuando vos tenés a alguien con un ego muy grande que te agrede, ignóralo, a ver qué pasa. Se va a poner peor si lo seguís ignorando y se va a alejar, porque no va a tener una herramienta contra eso. ¿Por qué? Porque él es importante. Bueno, desde ese lugar tienen que entender la diferencia entre aceptar y resignar, entre poner la otra mejilla, que es aceptar, y vení, pegame que me gusta, que es resignar. No. A nosotros nos enseñaron, vení, pegame que me gusta, resignar. No aceptar, crecer, evolucionar. Observen, ya les dije, el entorno. Y observen los grandes, si vamos a hablar de espiritualidad, en la espiritualidad. Aceptaron, pero no se resignaron nunca. Nunca se resignaron. Siempre firmes por lo que sabían que era bueno. Después el entorno, le gustara, no le gustara, no importa. Yo no me resigno. Yo acepto, entonces puedo luchar. ¿Sí? Si me resigno, no hay cambio, no hay lucha, solamente dolor. Si ustedes saben que están en lo correcto, pero realmente lo saben, no se lo creen ustedes, pero no es correcto, ¿sí? ¿Y cómo yo me doy cuenta? Porque de mi resultado van a ser todas cosas positivas. Si de mi resultado hay algunas cosas negativas es porque hay algo que no estoy haciendo bien, o sea, no estoy haciendo lo correcto. Cuando es lo correcto de mis acciones, los resultados siempre van a ser positivos, aunque al otro no le guste. Cuando algo no es correcto, los resultados son negativos. Funciona así. Si yo digo, ¿cómo puede ser? Si yo hago las cosas bien y sale todo mal, hay algo que no está haciendo bien, nada más que no lo está pudiendo ver. Ahí te estás resignando al error. ¿Se entiende? Bueno, no sé si... Sí, no sé si quieren traer algo que les esté pasando. Aprovechen. Porque por algo te tiraron lo de la aceptación. Bueno, quizás con lo que yo dije les alcanzó para darse cuenta que capaz que se estaban resignando o en realidad no estaban aceptando. Bueno, si alguien se anima o quiere enriquecerlo más, si no, seguimos, ¿eh? Miren que hay mucho para hablar. Pero yo creo que este tema es importantísimo porque es lo que hace que la humanidad esté como esté. O sea, esa sencilla pregunta y palabra, que es la aceptación, y el entenderlo de la forma incorrecta hace que la humanidad esté como esté. Porque el humano no acepta. Viene desde entrada también, sobre todo, de aceptar la mamá y el papá. Pasa mucho, se ve Sí, mucho eso. pero el error en la humanidad, el humano no lo acepta, por Aparte esto no que, lo cambia. claro, es algo que no podemos cambiar. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Por el ego. O sea, Aceptar a la mamá y al papá que nos tocaron. yo, Eso yo se ve un estoy montón.
hijo víctima y no puedo aceptar que mis padres cometan errores. Pero resulta que el hijo víctima también comete errores. Y normalmente cuando es padre comete los mismos errores que el padre. O a veces hasta peores errores cometemos. Pero como yo no acepto mi error, no puedo aceptar lo de mi padre. Porque si yo acepto lo de mi padre, me puedo ver a mí mismo. Ah, entonces el equivocado soy yo. Por eso normalmente siempre cuando he tenido situaciones con pacientes muy ofuscados con sus padres, los hago entender a los padres. Cuando entienden los padres hacen esto. Miren, miren, miren mi gesto. Up, a ver, fui un egoísta. Yo le dije a él que era egoísta y yo estoy siendo más egoísta que él porque tampoco acepto lo que él me dice. Yo le pido a mi madre amor, pero ¿yo qué estoy dando si le doy a ella odio y pretendo amor? ¿Y qué recibió ella como amor para que me dé lo que me dio? Claro, cuando uno deja de ser el centro del trompo, ¿no? El eje del trompo, podés decir, bueno, acá estoy dando vuelta o sea, al divino botón, ¿no? Me observo desde afuera y digo, wow, estuve dando vuelta siempre en este error y no pude ver que estaba siendo un egoísta. ¿Por qué? Porque yo también cometo errores. Ahora, cuando yo acepto que cometo errores, tengo la suficiente humildad. ¿Eso qué quiere decir? Tengo la capacidad de ver más allá de mi ego. Bueno, puedo ver los errores en el otro. ¿Se entiende? Por eso también a veces les doy consejos. Cuando vos tenés que hablar con alguien que tiene un ego gigante, por más que él crea que es el más humilde de todo, ¿sí? Bueno, el más difícil de cambiar es alguien que se cree el más humilde de todos, chicos. Porque normalmente el que tiene el ego más grande se engaña a sí mismo y anda diciendo a todo el mundo que es humilde. Entonces a ese te va a costar un montón entrarle. O a aquel que sabe que es egoísta y es egoísta y yo soy el gran egoísta. Ese también te va a costar cambiarlo. El que puede cambiar es aquel que acepta que está en el error. Si no, no hay cambio. Si no me quedo en mi máscara o en mi disfraz o en mi personalidad y no acepto nada diferente a eso. Ahora, si vos en tu entorno tenés un ser así, ojo, va a tener dos opciones. O te resignás y sufrís, o aceptás y te alejás del entorno ese. Si vos te alejás del entorno ese, pero alejarse no es huir como un cobarde, como rata por tirante, como digo, ¿no? No, no, te di la oportunidad. Traté de que lo veas. Fíjate que de tu acción estás generando dolor. El otro no cambia, no cambia, no cambia. Bueno. O corto la raíz podrida que hace que el árbol se pudra, o dejo que el árbol se pudra. O saco la manzana podrida del cajón, o dejo que se pudra el resto de las manzanas. Bueno, dejar que se pudra la manzana, dejar que se pudre el árbol, dejar que es resignarse al dolor. Nunca se resignen. Siempre acepten para poder observar, cambiarlo. No es la misma cosa. De una vamos a tener resultados positivos, de otra negativos. O no positivos por lo menos. Y quedarse estancado para mí es negativo. ¿Por qué? Porque acá vienen a crecer, chicos. Y el tiempo corre. Tic-tac el reloj. Y cuando el reloj se queda sin pila, listo. Se terminó tu oportunidad evolutiva
en esta carne, en esta personalidad, en este tiempo. Tenías un regalo precioso y lo dejaste ir. Te resignaste a dejarlo ir en vez de aceptarlo y aprovechar ese regalo, ese obsequio. Bueno, si uno puede ver la vida de esa forma o de esta forma, que van a ver que si miran en su entorno, inclusive en lo que consideramos no inteligente, que lo no inteligente en realidad no es que no sea inteligente, sino que responde a inteligencia superior, van a ver que el entorno nunca se resigna. La vida siempre lucha por ser. Los únicos que se resignan somos los humanos. La vida acepta y cambia. Cuando la vida tiene algo que no la deja crecer, ¿qué hace? Acepta y cambia. En vez de ir por este lado, va por este. Vos querés parar el agua, la paraste acá, pero agarró otro camino. No se resignó, no se quedó ahí, ¿no? Aceptó. ¿Y qué hizo? Cambió. Pero claro, no tiene un ego que diga, ay no, yo me quiero quedar aquí. Y voy a destruir lo que no puedo destruir para poder seguir siendo yo mismo. Eso es dolor. Acepto cambio. Todo en el universo acepta cambio. Todo en el universo, lo que no responde a una inteligencia que tiene, digamos, la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, que no tiene, digamos, libre albedrío, todo acepta y cambia. Nosotros, vamos a hablar desde el punto de vista humano, nosotros somos lo único que tenemos la capacidad de decir, no acepto, no cambio. Y si todos fuimos pensados y creados y estamos en una creación que responde al acepto y cambio, ¿por qué nosotros no? Podríamos decir que la ley es acepta y cambia. Ah, yo quiero que sea resigno. Bueno, resignate. Puedes sufrir todas las encarnaciones que quieras. Hasta que llegue un momento que aceptes y cambies. ¿Se entiende? O sea, ¿para qué van a dar contra la corriente? Si la corriente siempre va a tirar en un solo sentido. No va a cambiar porque yo vaya contra la corriente. Tenés dos opciones. O te cansás y te morís nadando contra la corriente y en realidad no avanzaste nada, como el trompo, o seguís las leyes de ese río que fluye hacia el lugar donde tiene que ir, que va a desahogarse en un gran mar, ¿no? Por así decirlo. U océano, como lo quieran ver. Bueno, se lo expliqué de un montón de formas diferentes. En forma de cuentito siempre es más aceptado por la mente. Ojalá no hubieran contado muchos cuentitos de niño, ¿no? Cuentitos de este tipo. Pero bueno, ya vamos a ir aprendiendo. Ahí vi que Ale levantó la manito. Sí, la no aceptación es igual que mi amiga la negación. ¿Y sí? La no aceptación es negar la realidad. De la no aceptación viene la negación. Y de la negación viene resignarme a no querer aceptarlo. O sea, es como que es un dominó. O sea, yo no acepto. Si no acepto, estoy negando. Si estoy negando, me estoy resignando. Si me estoy resignando, no crezco. ¿Se entiende? Si yo acepto es más fácil. Acepto, cambio. Lo único que viene detrás de la aceptación real y verdadera es el cambio. De la no aceptación viene la negación de la realidad. De la negación de la realidad viene o me resigno a eso o en algún momento acepto y cambio. O sea, yo puedo estar parado en la negación, pero porque no lo estoy viendo. Si lo veo, acepto y cambio. ¿Se entiende? Ahora, siempre de la no aceptación va a haber como resultado dolor. Ahí me doy cuenta que hay algo que está mal.
Si hay todavía sufrimiento en mi vida, es porque hay algo que puedo cambiar. Si yo soy negador, mi realidad en el fondo no es que sea la más dolorosa, pero en ciertos aspectos es dolorosa, es porque me estoy resignando y estoy aceptando ese dolor como mío propio, ya soy yo dolor. Entonces me resigné, no estoy aceptando. Cuando yo acepto es cuando de mis acciones los resultados son positivos. O sea, acepto el error. Si acepto el error, que el error siempre me va a generar dolor, empiezo a buscar dónde está el problema. Entonces, cuando empiezo a buscar, siempre va a aparecer en tu vida la situación que te lo haga ver, la persona que te diga, ah, sí, mira esto, o vos lo vas a encontrar como una eureka. Lo encontré. Normalmente viene de otras situaciones, de otra persona, de qué sé yo, de buscar ayuda. Por eso le digo siempre que el amor requiere mínimo de dos. ¿Sí? Ahora, si yo me quedo en dos, tengo la visión de uno, porque la otra visión es mía. ¿Sí? Si yo me abro a otras visiones, ya tengo la visión de muchos. Es más difícil equivocarse. ¿Se entiende? O puede ser que estén todos equivocados, pero yo como me doy cuenta si están todos equivocados o acertados. Bueno, fíjate cuál es el resultado de las acciones de todos. Si el resultado de las acciones de todos es dolor, no están acertados. Entonces, ¿tengo que aceptar eso? No. Si quiero me puedo resignar, pero yo voy a ser parte de ese dolor. Si yo no lo acepto, listo, yo hago las cosas diferentes. Por más que el resto la haga distinto a mí. No importa. Pero yo soy responsable de mis acciones, no del resultado de las acciones de los demás, ¿eh? Si yo me resigno, termino siendo responsable de mis decisiones y acciones por hacer lo mismo que hacen los demás. O sea, en cambio, si acepto, puedo ser responsable también de mi acierto. Si acepto, puedo cambiar y tener buenos resultados, ¿sí? Si los resultados de mis acciones son positivas es porque acepté y hice un cambio. Si son negativas es porque hay algo que no estoy aceptando o hay algo que no quiero ver. Si hay algo que no acepto, hay algo que no quiero ver y no puedo verlo, bueno, busco ayuda para que me ayuden a verlo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, donde tengo el dolor, ahí está la solución. ¿Por qué? Porque como siempre les enseñé, dolor, amor, error, solución, error, acierto. Entonces busco dónde está el dolor. Si mi dolor es, no sé, con una persona en particular, escargo en esa relación. Encaro a esa persona y hablo de, ¿sí? Y normalmente de ahí puede venir una solución. Si no, ¿por qué? Porque si no, no lo estoy aceptando y acepto que lo estoy resignando porque sufro. Y el otro sigue igual. ¿Se entiende? O sea, de esa forma tengo una guía práctica para crecer. ¿Sí? Por más duro que sea. ¿Mm? O sea, pero para eso tengo que aceptar las leyes básicas, que es de lo bueno viene lo bueno, de lo malo viene de lo malo. O sea, de una mala acción hay un mal resultado, de una buena acción hay un buen resultado. Si hay un mal resultado de una buena acción es porque hay algo que no estoy haciendo bien. Y si hay un buen resultado de una mala acción es porque hay algo que está mal. O quizás sea buena para mí, pero no quiere decir que sea buena. ¿Se entiende? Bien. Bueno, Anita, mientras charlábamos, Porque estamos en el horario. sí, bueno, se pasa rápido. Vuela, vuela la hora. Sacó unas cartitas. Bueno,
Yo en alguna, Esta bueno, primera. sí. Haríamos muchas cosas si pensáramos que son muchas menos las imposibles. Por solo el miedo a fracasar. Conviértete en irrealizable convierte, perdón, el fracaso, convierte en irrealizable un sueño. Aparta los miedos de tu camino. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Dice, haríamos muchas cosas si pensáramos que son muchas menos las imposibles. O sea, si yo me resigno, no lucho por hacer lo que quiero o por lograr un objetivo. ¿Por qué? Porque lo considero imposible. Si yo lo considero posible, acepto y cambio. ¿Sí? Porque solo el miedo a fracasar convierte en irrealizable un sueño. Si yo tengo miedo a fracasar, ¿qué estoy haciendo? Aceptando, eh, no aceptando, perdón, resignándome a mi miedo, ¿sí? No busco vencerlo, entonces fracaso. Si yo acepto, ¿sí? Lucho por vencer mi miedo y no fracaso, ¿sí? O por lo menos me doy la oportunidad, ¿sí? Aparta los miedos de tu camino. Los miedos son algo negativo. ¿A quién le parece positivo el miedo? El miedo es positivo cuando me lleva a que yo pueda cambiar o me impulsa al cambio. Si el miedo me domina, me resigno al miedo, es negativo. Entonces hay algo que tengo que cambiar. ¿Se entiende? O sea, va un poquito de lo que hablábamos hoy. Bueno, opta por ti, dice esta carta. Ya no dependas de nadie. Ninguna aprobación que venga del exterior es válida. Opta por ti, por tu potencial. No es momento de seguir dudando. Trabaja la seguridad en ti mismo. Deja de dar votos de confianza a cualquiera que no seas tú. Puedes hacer por ti mismo todo lo que te propongas. A ver, esto tiene un doble mensaje. Por un lado, está muy bueno esto de que tengas confianza en vos mismo y venzas tus miedos, ¿sí? Si vos no tenés seguridad en vos mismo, difícilmente venzas tus miedos y logres tus objetivos, ¿sí? Y por el otro lado puede ser un engaño. ¿Por qué? Porque si yo opto por mí y solamente creo en mí, probablemente yo esté en el error. Bueno, para realmente esto sea válido, yo tengo que ver el resultado de mis acciones. Si yo opto por mí y yo creo solamente en mí y en lo que yo siento, pero el resultado es negativo, hay algo que está mal. Entonces ahí sí tengo que buscar la ayuda en otro. Ahí sí puedo confiar en otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedo confiar en mí, porque los resultados de mis acciones no son positivos. ¿Se entiende? Entonces esto tiene un doble mensaje. Pero bueno, recuerden que esto está escrito por los hombres. ¿Sí? Y los hombres cometemos errores. ¿Sí? Bueno, esto nos puede servir muchísimo para vernos a nosotros, si en realidad no estamos siendo a veces egoístas o vemos la realidad desde nuestra sola visión. Si el resultado de mi visión no es positivo, bueno, busco cambiarlo a que sea positivo. ¿Por qué? Porque si no es positivo estoy cometiendo un error. Y si yo no lo puedo buscar, no lo puedo buscar, perdón, no lo puedo encontrar, o sea, lo busco. ¿Sí? O sea, no lo voy a encontrar si no lo busco. Eso quise decir. Entonces busco, y si no lo puedo encontrar, busco a otro que me ayude a encontrarlo. ¿Sí? Pero esto está muy bueno en el sentido de que no se tiene que dejar arrastrar porque los demás digan que una cosa es buena. Realmente vean si es buena o es mala, como siempre le he dicho, ¿no? Antes de tomarse el vaso, fíjense de que no floten pescaditos, que no haya mugre o que no tenga olor a podrido lo que van a tomar. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, después les paso el cronograma de este mes, de junio. Hoy es un día muy especial porque hoy es nuestro aniversario 24 de ser padres, el cumple del Tommy. Así que Ujú. bueno, estamos festejando eso, la vida también. Bueno,
Les mando un beso enorme, muchos cariños, nos vemos el miércoles si Dios quiere. Hagan algún estiramiento ahora. Sí, y sobre todo reflexionen de lo que hablamos. Yo creo que es enriquecedor para todos. Y fíjense, porque es muy delgado el hilo, ¿sí? El ego siempre está ahí para engañarnos, ¿sí? Y nosotros siempre estamos para engañarnos a nosotros mismos. Bueno, besos.